Jesucristo, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se le apareció primero a María Magdalena, de la que había sacado 7 demonios. Ella fue y le anunció a sus compañeros que estaba de duelo y llorando. Ellos, al escucharla decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otros de ellos que iban caminando al campo. También fueron a anunciarlo a los demás, pero no le creyeron. Por último se le apareció a los 12 cuando estaban a la mesa y les sacó en cara la incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que había resucitado, y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 9 al 15. Proclamar el Evangelio es la consigna de Dios para la humanidad. Notas amables a la palabra de Dios, hoy sábado 15 de abril, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Damián de Molokai, es el apóstol de los leprosos para la Iglesia Católica. Hay una frase muy curiosa del santo, agradable, muy teológica, muy de caridad y de misericordia con los demás. El santo decía: ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por amor a Cristo. Ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por amor a Cristo. Eso decía San Damián de Molokai, un sacerdote misionero de origen de Bélgica, quien se hizo célebre por ponerse al servicio de los leprosos que habitaban en una isla en Hawái, Estados Unidos. Entregó toda su vida por los enfermos, por los necesitados. Fue un sacerdote de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la adoración perpetua del Santísimo Sacramento del altar. Nuestro santo es del año 1840 y fue ordenado en Honolulu, la capital, allí en Estados Unidos, en Hawái, como sacerdote misionero. San Damián Molokai, el apóstol de los leprosos. Anunciar el Evangelio es la consigna del Hijo de Dios. Es el tema que nos corresponde para hoy sábado, pensar qué es lo que quiere el Hijo de Dios en todos aquellos que creen en Dios, que van a la misa, que son bautizados, que son creyentes, que son católicos, y preguntarle a un católico eso: ¿qué quiere el Hijo de Dios? Y que la persona pueda contestar de acuerdo a la Sagrada Escritura: vayan por todas partes y anuncien mi palabra. Se trata de eso, de anunciar, de proclamar el Evangelio en la consigna del Hijo de Dios. San Pablo describe muy bien el ser y el cómo de la misión de un apóstol. San Pablo dice: siervo de Cristo, llamado a ser apóstol para anunciar el Evangelio. Este Evangelio prometido por los profetas en la Escritura se refiere a su Hijo, que nació según la carne, de la estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, con pleno poder por su resurrección, es Jesucristo el Señor. Yo creo que esa catequesis es impresionante. Son 4 renglones donde el apóstol San Pablo le define a un católico y a un creyente por qué anuncia la palabra de Dios y no esperar que los demás la anuncien. No es tanto que el sacerdote es el que tiene que estar haciendo eso, proclamando la palabra, dando homilías, explicando la palabra. Es cierto, pero es que la consigna es universal. Vayan por todo el mundo y anuncien mi palabra. Toda persona creyente bautizada debería anunciar la palabra, evangelizar con la palabra. San Pablo le enseñó eso a los romanos.
Y en el capítulo 1 de esa carta a los romanos, San Pablo le dice a los que viven en Roma: somos apóstoles para anunciar el evangelio de Cristo, que lo anunciaron los profetas y es el Hijo de Dios y resucitó. O sea, en pocas palabras, el apóstol dijo de qué se trata y cuál es la misión. Entonces podemos decir con mucha seguridad que un buen testigo de Cristo resucitado proclama que el Señor resucitó, que está vivo en medio de la iglesia. Anuncia mediante sus acciones que Cristo está vivo, está presente, está resucitado, se mueve en la esperanza. Esa es la misión. O sea que uno vive una auténtica Pascua, como decimos los católicos, en la medida en que el comportamiento de la persona lleva a anunciar el evangelio, a practicar la caridad con los demás, a compartir el dolor y el sufrimiento de los demás. Incredulidad y dureza de corazón no puede haber. Jesucristo le sacó en cara a los apóstoles, a las personas que Él se les fue manifestando después de que resucitó, y así lo cuenta el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Jesucristo le sacó en cara la incredulidad y la dureza del corazón que tenían. Él resucitó, Él se les manifestó y ellos no creían. No es bueno que el maestro le diga a los seguidores: qué necio y torpe es usted como persona. ¿Por qué no cree? ¿Por qué no anuncia la palabra? Por ejemplo, el Papa Francisco advierte que un discípulo debe recibir la llamada de su Señor y considerarse un enviado de Dios. Oiga lo que dice el Papa. El Papa advierte que toda persona bautizada es un discípulo y debe recibir la llamada de Dios, considerarse un enviado de Dios para anunciar la palabra de Dios. Dice el Papa: los discípulos son los que dejan aferrar al amor a Jesús y marcan el fuego de la pasión por el reino de Dios para ser comunicadores de la alegría del Evangelio. El Evangelio se anuncia con alegría. Estamos llamados a cultivar la alegría de la evangelización. Dice el Papa Francisco: la alegría de un evangelio nace del encuentro con Cristo y del compartir con los demás. Qué buen apunte del Papa Francisco, recordarnos a nosotros los católicos: el punto está en que usted anuncie el evangelio, lo anuncie con alegría y evite la incredulidad y la dureza de corazón, que eso no le gusta a Dios y eso no está bien en un proclamador de la palabra de Dios. Hemos aprendido una buena lección por el día de hoy. Proclamar el evangelio es la consigna, es lo que quiere Dios de nosotros. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.